sacar dos conclusiones que son muy claras. En primer lugar, no compromete el gasto social, no compromete el gasto sociosanitario, no compromete las políticas sociales en educación, en sanidad ni en dependencia. En segundo lugar, tampoco afecta al gasto financiado con fondos europeos ni con transferencias del Estado, las que vengan como resultado de la retención de créditos que hizo el Estado y de la orden de cierre del presupuesto del Estado del 13 de julio. Teniendo en cuenta cómo es nuestra financiación, la orden de cierre afecta al gasto corriente financiado con recursos propios. Se trata de ahorrar con nuestros recursos en aquello que no afecta ni al gasto social ni al normal funcionamiento de los servicios. Es decir, es un esfuerzo de ahorro con recursos propios que entendemos necesario para aproximarnos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.